Muy bien, muy bien. Buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana. Mire, una mañana más. Gloria al Señor, ¿verdad? Un domingo más. Dice la palabra del Señor que es bueno habitar los hermanos juntos. Es bueno habitar los hermanos juntos. Y el Señor también dijo, donde hayan dos o tres, ¿qué dijo? Yo estoy ahí en medio. Así es que es bueno habitar los hermanos juntos. Y respalda su palabra. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que nos ven por el video. En esta mañana les saluda su amigo y hermano el pastor Marco Delgado. Les saluda la iglesia, el Despertar de la Gracia. Estamos ubicados en San José Centro, de Acueductos y Alcantarillados, de las oficinas de AIA, 100 metros al sur y 225 metros al este, y nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. También estamos martes y jueves en Facebook, martes y jueves a las 8:15 de la noche. Martes y jueves, ahí pueden también ver nuestros programas que tenemos, y así vamos creciendo espiritualmente para la gloria del Señor. En esta mañana vamos a tener un tema bien interesante. El tema se llama, vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 5, ahí está el tema, se llama Celebremos la fiesta. Mire, hermanos, qué tremendo que es esto. Celebremos la fiesta. En estos días que nosotros estamos pasando diciembre es un mes alegre, ¿verdad que sí? Sí. Diciembre es un mes de alegría. Y nosotros, gracias al Señor, no esperamos a diciembre para tener alegría, como lo vamos a ver en esta mañana. Nosotros vivimos alegres desde que el Señor nos trajo a esta gracia. Amén. Nosotros vivimos alegres desde que el Señor nos trajo a esta gracia. Mire lo que dice 1 Corintios 5:7. Recuerda el tema, celebremos la fiesta. Mire lo que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta. Amén. Escuche, hermanos, tenemos que celebrar esta fiesta. Y nosotros celebramos esta fiesta desde hace algunos años, ¿cierto o no? Nosotros no estamos esperando un día específico, ni un mes específico, ni nada específico. Nosotros celebramos la fiesta. Así que celebremos la fiesta. Termina el versículo diciendo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. ¿Sabe, hermanos? En esta mañana, este tema que vamos a ver, celebremos la fiesta, es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros no necesitamos un día específico, ni un mes, ni año para ser felices. Y lo vamos a ver ahora con la palabra del Señor. El Señor le dijo a los apóstoles, ustedes ahora están tristes, pero ustedes me van a volver a ver. Y cuando ustedes me vuelvan a ver, entonces se van a llenar de una alegría. ¿Saben, hermanos? Eso es lo que quiere decir la palabra fiesta. La palabra fiesta lo que quiere decir es ¿cómo? Gozo. Más que nada, eso es, hermano, gozo. La palabra fiesta, hermanos, es gozo. La palabra fiesta es alegría. Amén. Dios, hermanos, lo que quiere con este tema en esta mañana, celebremos la fiesta, es de que nosotros nos demos cuenta de que no dependemos de cosas externas ni de cosas que nosotros podamos ver para celebrar la fiesta, para tener el gozo del Señor, sino que nosotros creamos realmente que el Señor resucitó de los muertos. Escuche, porque, hermanos, si nosotros queremos ser ese gozo andante que dice nuestro hermano, si queremos ser ese gozo andante es porque la resurrección se ha hecho una realidad en nuestro espíritu.
Sin resurrección hecha una realidad, mire hermanos, sin la resurrección hecha una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, no hay gozo. La resurrección es parte entonces de mi vida. Hermanos, ahí es donde está el centro. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, que tengo yo aquí apuntados porque son muy importantes. Dice 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver esto, hermanos, porque mire, hermanos, y ahora vamos a ver a Hechos. Vamos a ver ahora tres pasajes, tres capítulos de Hechos que son muy importantes. 1 Corintios 15:4. Hermanos, el contexto de antes y después de este pasaje es muy importante. Dice el 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escuche, hermanos, aquí de lo que está hablando el Evangelio es de que Cristo fue sepultado. Y que resucitó. ¿Y que resucitó? Ahora, ¿qué hubiera pasado si Cristo no resucitó? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, allí mismo. Capítulo 15, allí mismo donde estamos. Ahora el versículo 14. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa si Cristo no resucitó? Vana es nuestra fe. Mire, vana es nuestra fe, número 1. Número 2, ¿qué más? La predicación. Vana es también la predicación. Mire, hermanos, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación 1 y vana es también nuestra fe. Y mire, hermanos, lo que dice el versículo 17, 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, otra vez, vuestra fe es vana. Escuche, aún estáis en vuestros pecados. Eso es la peor. Eso es lo peor. Pero gracias a Dios, hermanos, en esta mañana, nosotros, la iglesia, el despertar de la gracia, tenemos una firme convicción y una firme esperanza, conocimiento, como querramos llamarle, en la palabra de Dios, de que Cristo resucitó. Una convicción total y absoluta de que Cristo resucitó. Entonces, como Cristo resucitó, hermanos, la resurrección de Cristo es superior a todo lo demás. La resurrección de Cristo es superior a los milagros. La resurrección de Cristo, hermanos, es superior a las profecías. La resurrección de Cristo es superior a todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y lo que se dijo en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a lo que se dice en el libro de los Hechos. Porque quien nos remonta a nosotros en la resurrección de Cristo es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿qué fundamento fue el que puso el apóstol Pablo? El de Cristo resucitado. Así es. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. Esto, hermanos, es muy importante, porque es la palabra de Dios quien lo prueba, no nosotros, es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3 dice el versículo 10. El versículo 9 y 10 leamos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El 10, a fin de conocerle, escuche, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por eso es que dice 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7
y al 7 y 8 que leímos, celebremos la fiesta porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue. Amén. Nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Y Cristo fue sepultado, dice 1 Corintios 15:4, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Eso es la Pascua. Amén. Esa es la fiesta a la que somos invitados, a esa fiesta. Esta es la fiesta a la que Dios está llamando a los que nos ven por el video. Dios le está llamando a usted a una fiesta de la muerte y de la resurrección de Cristo. No te le vuelvo a leer otra vez el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Aquí la fiesta. ¿Ah? Aquí la fiesta. Mire. En cada ser, en cada espíritu. Y aquí también, aquí la fiesta. Hermano, ahí es la fiesta. ¿Dónde es la fiesta? Aquí. En nuestro espíritu. ¿Y quién es el que nos da a nosotros el participar de esta fiesta? El Evangelio. Este Evangelio revelado. Note, hermanos, que el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, la fe es vana. Si Cristo no resucitó, la predicación es vana. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Mire, hermano, la posición donde nosotros estamos cuando realmente no estamos en la fiesta que es la resurrección de Cristo. Y participantes, hermano, cuando dice aquí, hermanos, cuando dice aquí y la participación de sus padecimientos, hermanos, es porque nosotros tenemos que darnos cuenta lo que Él padeció en la cruz. Lo que Él padeció en la cruz. Él realmente, hermanos, pudiésemos dar toda la lista, hermanos, de lo que Él sufrió en la cruz, o antes de ir a la cruz también, más bien. Dice que lo azotaron. Mire, dice que lo abofetearon, lo golpearon con una caña, dice que lo escupieron. Mire, hermanos, un día de estos que leí esa parte allí donde dice, escupieron al Señor de gloria, hermano. Pero lo desmembraron. Hermano, viera que me dio a mí algo sentí yo en mi espíritu justo cuando yo leí eso. Cuando yo leí eso, quiso la carne jugarme una mala pasada también de tristeza hacia Jesús de Nazaret. Quiso la carne jugarme una mala pasada de lástima a Jesús de Nazaret. Eso fue esta semana que lo leí. Entonces, esa palabra que lo escupieron me compungió mi espíritu, me entristeció. Y eso es una mala jugada de la carne, porque dice el libro de Hebreos, el capítulo 12, que Cristo sufrió con gozo esos padecimientos por usted y por mí, por nosotros, iglesia. Lejos de ponernos nosotros a llorar por lo que Él padeció, lejos de ponernos a llorar porque le pusieron una corona de espinas, lejos de ponernos a llorar porque le dieron con un látigo, Él sufrió eso con gozo para que nosotros hoy seamos participantes de esos sufrimientos y las glorias que llenan esto. El gozo, la fiesta es la resurrección de los muertos. Así es. ¿Me están entendiendo? Señor. Oh, hermanos, mire, algunas veces la carne nos lleva a sentir lástima. Eso es carne, eso no es espíritu, es carne, pobrecito. Si yo hubiera estado ahí, lo abrazo. Hermano, Él sufrió eso con gozo. Claro, ¿cómo es que se llama esa palabra cuando alguien está sufriendo y uno se goza en el sufrimiento? Hay una palabra, pero ahorita se me olvidó. ¿Cómo es que dice que usted es un qué? Envidia. No. Masoquismo. ¿Cómo? Masoquista. Es que usted es un masoquista, se goza en esos padecimientos. Se goza en esos padecimientos del Señor. Claro. ¿No ve que si yo no me gozo, entonces lo contrario al gozo, ¿qué es? Lástima.
entonces me voy a sentir triste, me voy a sentir apenado, así como anda mucha gente allí afuera, anda triste, anda cargando la cruz, anda cargando una cadena aquí. ¿Por qué? Porque está recordando aquel sufrimiento con tristeza. Nosotros no lo recordamos con tristeza. El Señor nos ha llamado en esta mañana a celebrar la fiesta. Vivimos con el resucitado. Eso es, hermanos. Exactamente ahí es donde yo quiero llevarlos en esta mañana. Él no quedó allí en esa tumba, Él no quedó allí clavado en esa cruz. Todo aquel flagelo, todos aquellos surcos que hicieron sobre sus espaldas, toda aquella hinchazón que Él sufrió en su cabeza, cuando Él resucitó de los muertos, la muerte no se volverá a enseñorear nunca más de Él. Porque Él vive, nosotros estamos en fiesta, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Todo fue con alegría. Mire, ¿cómo? Todo fue con alegría. Mire lo que dice Juan capítulo 16. Mire, claro, hermano, qué tremendo que es eso, ¿verdad que sí? Juan capítulo 16. Y eso es un asunto de Él en nosotros, haciendo esa alegría, poniendo esa alegría, poniendo. 16, ¿qué? Apenas se transformó. Vamos a leer el versículo, vamos a leer Juan 16, 20. Juan 16, 20. 16 hoy. Juan 16 hoy. Sí. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Esto es lo que yo les estoy hablando. Cuando yo les estoy hablando a ustedes de que celebremos la fiesta, no es que vamos a poner aquí una piñata y vamos a reventarla y todo el mundo a comer confitas y maní. Eso es lo que la gente se oye de fiesta. Lo que estamos hablando es de un gozo permanente, no de un gozo mientras estamos aquí en la reunión. No un gozo ahorita nada más, y más tarde a las 3 de la tarde este gozo se fue. Aquí el Señor aquí le está diciendo a los apóstoles: ustedes se van a entristecer, el mundo se va a alegrar. Pero note lo que dice el versículo 20: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice el 21, vamos a hacer énfasis ahora en el 22, pero dice el 21 para no brincarlo: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Escuche, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es un asunto de... Mire, hermanos. Hermanos, y aquí el Señor no está hablando de milagros. Ahora vamos a hablar de eso, hermanos. Aquí el Señor no está hablando de milagros, no está hablando de levantar paralíticos, no está hablando de sanar enfermos, no está hablando de tomar pañitos y llevarlos a los que están enfermos. Aquí el Señor está hablando de su muerte y de su resurrección. Yo me preguntaba esta semana que por qué el Señor, bueno, vamos a verlo, lo que yo me preguntaba esta semana. Hechos 8, Hechos capítulo 8. Hermanos, noten los pasajes que estamos viendo en esta mañana. En San Juan, Juan 16, el Señor dice: vuestra tristeza se va a convertir en gozo, y ese gozo nadie se los va a poder quitar. ¿De qué es lo que está hablando allí? De resurrección. Eso es lo que está allí hablando. Y
y esas palabras, hermanos, están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando él habla de la resurrección, de un gozo que ellos iban a tener de eterno, un gozo eterno. Escúchenme bien. Hablando de vida. Exactamente, está hablando de vida. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, en la actualidad qué tristeza es ver que hay mucha gente que lo que quieren conocer de Dios es el poder de Dios, pero sanando enfermos. Y eso es lo que se ve en las redes, eso es lo que se ve en el internet, eso es lo que se ve en la televisión. La gente anda buscando los panes y los peces, la gente anda buscando el poder sanador de Dios. Pero en esta mañana yo les estoy hablando de algo diferente, les estoy hablando de una fiesta, les estoy hablando de un gozo eterno, un gozo perdurable, un gozo que se comienza hoy, en esta mañana. Y ese gozo es la resurrección de los muertos. Mire, yo me preguntaba esta semana de estos pasajes, hermanos, desde Hechos 8, les dije, ¿verdad? 8:8. Hermanos, después ustedes pueden leer el contexto, antes y después. Esto habla de sanidad. Mire, habla de sanidad. Mire el versículo 7, Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué en aquella ciudad había gran gozo? Hermanos, yo les voy a ser bien honestos en esta mañana. A ustedes que estamos aquí, incluso hasta mira los que nos ven por el video. Yo en esta semana yo me preguntaba por qué el Señor no hace milagros como hacía antes, en los días de los apóstoles. Mire, hermanos, mire los milagros que se hacían aquí. Pero dice el versículo 8, mire, hermanos, el Señor me llevó al versículo 8. Había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo en aquella ciudad, hermanos? Porque dice el versículo 7, el anterior dice, muchos tenían espíritus inmundos, salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Allí seguramente al autor de este libro no le alcanzó para seguir con más enfermedades de las que eran sanadas estas personas. Realmente, hermanos, el Señor, ellos hablaban de la resurrección realmente del Señor, pero se confirmaba con las sanidades, se confirmaba con los milagros. Ahora, hermanos, el Señor no quiere que haya milagros. Eso fue un fundamento que se puso hace 2000 años. Ahora el Señor quiere que nosotros creamos realmente, sin ver milagros, que Él murió y que Él resucitó de los muertos. Que está todo dado. Mire otro pasaje, hermano, mire otro pasaje, Hechos capítulo 5. Mire Hechos capítulo 5. Qué tremendo lo que dice aquí el versículo 12 al 16. Vamos a leer estos 4 versículos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sabe, hermanos? Muchos de los que hacen milagros hoy lo que buscan es eso, que el pueblo los alabe grandemente. 5:12. Estamos en el 13. Hechos 5:12 y 13 llevamos leído. El pueblo los alababa grandemente. Hermanos, ¿sabe? La palabra de Dios no esconde nada. Me puse yo a ver todos estos pasajes, hermanos. La palabra no esconde nada. ¿Cómo es posible, hermanos, que ahora aquí el hermano no lo esconde? Dice, el pueblo los alababa grandemente. Pero realmente, hermanos, al que hay que alabar grandemente es el que padeció en la cruz. ¿Cuánto me entiende la idea? Sí, claro. Es el Señor de toda la gloria, hermanos. Dice el versículo 14, Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas
y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué estamos leyendo este pasaje? Estos pasajes del libro de los Hechos. Miren, hermanos, toda la gente venía y traía enfermos. Buscaban hechos. Hermanos, la palabra de Dios no esconde eso. Así, a los que lo ven por el video, si usted puede leer el Salmo 51, es donde David hace una oración por algo atroz que él hizo en 2 Samuel capítulo 14. La Biblia no lo esconde. La palabra de Dios no lo esconde. Dice que David mandó a matar a Urías, que David hizo mujer de él a la viuda de Urías. Adulteró. Habla del adulterio de David. La Biblia no esconde muchas cosas de estas. Y tampoco esto lo esconde. Estas gentes venían de los apóstoles, pero no venían para conocer al que había muerto en la cruz. No venían para conocer al que había resucitado de los muertos. Ellos venían porque tenían problemas ellos y querían que los apóstoles solucionaran los problemas. Traían los enfermos, los lunáticos, los paralíticos, todos los que tenían enfermedades. Para eso ellos venían. ¿Por qué? Porque había alguien allí que estaba sanándoles a todos. Y los alababan a ellos. Las obras. Hermanos, y como ellos eran los que hacían los milagros, el pueblo los alababa grandemente. Pablo se enojó una vez por En la actualidad hay muchas personas que hacen milagros supuestamente, entre comillas. Supuestamente hay muchas personas que oran y las personas reciben sanidad supuestamente. Y quienes son alabados no es Dios. Quienes son alabados son los que hacen los milagros. ¿Cuánto me entienden? Sí. Y eso está aquí escrito en el libro de los Hechos. ¿Ah? Está escrito en el libro de los Hechos. Y todo el libro de los Hechos, hermanos, se compone de esto. El libro de los Hechos se compone de los milagros que ellos hacían, de las sanidades que ellos hacían. Pero cuando el Señor le revela, hermanos, el Evangelio al apóstol Pablo, porque incluso el apóstol Pablo también, hermanos, hacía milagros. Miren lo que dice Hechos 19:11. Hechos 19:11, mire lo que dice la palabra de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios. Dice el versículo 12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermanos, en el libro de los Hechos de lo que nos habla es de milagros. De milagros, de milagros, de milagros. Yo en esta mañana les estoy hablando no de milagros. Yo no les estoy hablando de hacer milagros extraordinarios. Yo les estoy hablando de la resurrección de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. Podemos creer en todos los milagros como los que se hicieron en el Antiguo Testamento, como dice 1 Corintios capítulo 10, que lo que se escribió para que nosotros aprendamos de ello y que no hagamos como hicieron ellos. Ellos vieron, hermanos, la nube en el día sobre ellos, vieron la nube de fuego en la noche sobre ellos, vieron el mar abrirse, comieron de las codornices que Dios les envió, pan del cielo les envió Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4? De los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se agradó Dios de los más de ellos? Porque no le creyeron a Dios. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Por incrédulos. Se quedaron botados en el desierto, pero no se perdieron. Cupones. Marcos. No, jamás. No se perdieron. Pero miren, hermanos,
Los milagros, hermanos, son buenos y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. No vamos a decir que ahora que los milagros eran del diablo, que los milagros eran de extraterrestres. No, hermanos. Los milagros los hacía Dios. Y Dios hacía los milagros, hermanos, por mano de ellos para que ellos predicaran la resurrección y el fundamento se pusiera. Y también para que lo alabaran. Había un propósito aún en esas obras. Había un propósito. Claro que sí, por supuesto. No vamos a decir que no había propósito. Sí había propósito. Lo que pasa es que la gente, hermanos, mire que a Pedro le llevaban para que solo a la sombra pasara. Cuando el Pedro pasaba, a la sombra de Pedro le ponían a todos los enfermos. Hermanos, ahora ya este fundamento fue puesto. Eso es lo que queremos ver en esta mañana. Ese fundamento de milagros y eso fue puesto. Eso el Señor lo hacía para que los apóstoles predicaran la resurrección de Cristo. Hoy en día, hermanos, hoy en día en este siglo 20 es que estamos viviendo, nosotros no vivimos de los milagros, nosotros vivimos del Evangelio, ya el fundamento está. Ahora el Señor quiere que nosotros vivamos la fiesta por lo que dice el Evangelio, que Él murió y que Él resucitó. ¿Cuántos me entienden? Sí. Hermanos, si no predicamos la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, dice 1 Corintios 1, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque Él fue crucificado, pero no quedó muerto, Él resucitó. Pablo no dice que quedó muerto, Pablo dice que Él resucitó de los muertos. Los milagros eran buenos para aquella época porque estaba comenzando a ponerse el fundamento, era bueno. Pero ya hemos avanzado 20 siglos, hemos avanzado. Ahora el Señor quiere que pongamos nuestra confianza en su palabra y que le creamos a Él. Y no dijo que murió, sino que crucificado. A Cristo y crucificado. No dijo que muerto, no crucificado. Sí, porque no llega a la muerte. O sea, no. Sin crucifixión no hay muerte, ¿verdad que no? No hay resurrección. Sí, sin crucifixión no hay muerte. Y sin muerte, No hay resurrección. mire lo que dice Romanos, que esto es muy importante, hermanos. Romanos 6. Vámonos al libro de Romanos, el capítulo 6, versículo. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice Romanos 6, 9 así: sabiendo que Cristo. Hermanos, esto es muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros no nos damos cuenta que Cristo resucitó por un milagro. Ahora el Evangelio nos da testimonio en nuestro espíritu. Así es. ¿Cuánto me entienden? Así es. Ahora cualquiera persona nos puede debatir en esta mañana, cualquiera alguien que esté aquí por piedad puede decir, entonces Dios no hace milagros. Dios, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? El hecho de levantarme hoy fue un milagro. Mire qué bueno eso. Lo que pasa es que nosotros queremos ver milagros, hermanos, como los que se veían aquí en el libro de los Hechos. Pero esos milagros tenían un propósito allá, ya aquí no tienen ese propósito. Ahora el propósito de Dios aquí directamente con cada uno de nosotros es con el Evangelio. Así es. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Pedro andaba predicando, Pedro no andaba un evangelio como el que nosotros tenemos. Felipe no andaba un evangelio como el que nosotros tenemos, ni tampoco el apóstol Pablo. Eso vino después. Este fundamento era prácticamente casi oral. Este fundamento era oral. La gente tenía que creer por lo que veía en el Cristo resucitado. Creer por lo que veía en el Cristo resucitado. Ahora tenemos un evangelio escrito y Dios lo menos que pide de ti, amigo, que nos ve por el video, es que creamos al evangelio. Así es. Que es su palabra. Sí, Señor. No que tengamos que ver aquí un muerto levantarse para creer en Dios y en el poder de Dios. Eso es absurdo. Creemos en el Evangelio y si quieren ver que hay un muerto que se levantó, se lo voy a leer. Romanos 6:9. Sabiendo
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso es lo que Dios quiere que veamos en esta mañana. No el milagro para creer en la resurrección, no el milagro para creer en la muerte, sino que creamos que Él murió y resucitó y que nuestra fe está fundada en esta palabra, no en un milagro. No sé si me doy a entender, hermano. Así es, amigo. ¿Ah? Sí, no dependemos de ver nada, sino de Hermanos, no es por creemos vista. lo que nos dice. ¿Ah? Creemos lo que el Evangelio nos relata, nos dice. Hermano, todo aquello fue para llegar Dios a escribir un evangelio. Este es el evangelio de Dios, Romanos 1.1, ahora lo vimos. Romanos 1.1 dice que Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. Imagínense, hermanos, que tenemos este evangelio, pero hay todavía mucha gente, qué pena tener que decir esto, pero hay todavía mucha gente que quiere creer en Dios viendo. Recuerden lo que Dios le dijo, el Señor le dijo a Tomás allá en Juan capítulo 20, bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. ¿Por qué? Porque Tomás había dicho, si no meto su mano en el costado, si no meto mis dedos en sus agujeros de la mano, no creeré. Miren, hermanos, tenían que ver para creer. Por eso es que ahora nosotros estamos en una fiesta y en una fiesta mayor. Por eso el Evangelio nos dice, celebremos la fiesta, estamos en fiesta, esto es gozo. El Señor de gloria resucitó, la muerte no se enseñorea más de Él. Este es el milagro que Dios quiere que tú veas en el Evangelio. El milagro de milagros. Dios no quiere que tú veas a un paralítico levantarse. Dios no quiere que tú veas a una persona de cáncer ser sanada. Dios quiere que veas que en la cruz del Calvario Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Eso es lo que Dios quiere que tú veas en el Evangelio. Mire, hermanos, mire. Romanos capítulo, mire, hermanos, ahí mismo capítulo 5. Romanos 5. Perdón, Romanos 4, hermano. Romanos 4. El último versículo, Romanos 4:25. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Escuche, hermanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y ser yo partícipe en sus padecimientos. Fue entregado por nuestras transgresiones, pero dice el versículo 25, y resucitado. Y resucitado para nuestra justificación. Escuche, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Fue entregado, sí. Murió, sí, pero la palabra de Dios, hermanos, ahora a nosotros no nos presenta milagros para poder creer esto. ¿Cuántos me entienden la idea? Esta es la fiesta, hermanos, esta es la fiesta, este es el gozo permanente que el Señor hablaba ya en Juan 16. Dice, cuando una mujer va a dar a luz, le van a venir esas contracciones, esos dolores de parto, va a sentir fuertes dolores, pero una vez que nace el niño, aquellos dolores se olvidan. ¿Cuántos me entienden? Yo no puedo estar como Tomás. No podemos, hermanos, no podemos estar como Tomás y no podemos estar como estos del libro de las 8, ver para creer. Esos son dolores de parto. Esos son dolores de parto. La resurrección es la realidad. La resurrección es el nacimiento. La resurrección es el conocimiento. La resurrección es la luz. La resurrección es la fiesta. Mire, la resurrección es todo. Ahora el Señor, como el Evangelio quiere que nosotros veamos que en Él es todo. Él es todo. Él es todo. Y fuera de Él no hay nada. Por eso dice allá, mire, dice Apocalipsis que Él es el primero y ¿qué? Y el último. Primero, no hay nada, ni antes ni después de Él. Él es todo.
Él es el que lo llena todo. Dios es el que lo llena todo. Que si Dios es poderoso, claro que Dios es poderoso. ¿Puede Dios sanar un cáncer? Uno no. Dios puede sanar lo que Él... hermanos, para Dios no hay nada imposible. Eso no tiene importancia para Dios. Eso no tiene importancia para Dios, pero ¿qué sí tiene importancia para Dios? La muerte y resurrección. Eso sí tiene importancia. La muerte, Son leves tribulaciones en la semana vida. la muerte y resurrección. Mire, hermanos, de lo que habla, hablando del gozo, mire, Romanos 14, 17. Vamos a ver unos 3 citas más, hermanos. Romanos 14, 17. Un pasaje muy conocido por nosotros. Porque el reino de Dios, mire, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escuche, hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Hay algunas personas, hermanos, que dicen que el reino de Dios son milagros. Yo los he oído. El reino de Dios son milagros. El reino de Dios no son milagros. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Miren lo que dice allí mismo en Romanos 15:13. Allí a la parcita, hermanos, Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Hermanos, recuerde que estamos hablando de celebrar la fiesta, estamos hablando de la resurrección de los muertos, estamos hablando de la resurrección de Cristo. Amén. La muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué milagro más grande queremos ver nosotros que ese? ¿Habrá un milagro mayor que ese? ¿Ah? ¿Habrá un milagro mayor que el de la muerte del Señor y la resurrección del Señor? Que eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos en el Evangelio. El Señor quiere que veamos eso en su palabra. Eso es lo que estaba profetizado, escondido allá en el libro de los profetas. Isaías habló de eso, Jonás habló de eso, todos los profetas como Miqueas también hablaron de eso, los salmos hablaron de eso, el libro de Job hablaba de eso y todas las fiestas judaicas del libro de los 5 libros pentateucos hablan de eso. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, desde el principio al final no nos habla de milagros. Dios hace milagros porque Él es todopoderoso, pero la Biblia, la palabra de Dios nos habla del Cristo glorioso, del Cristo que iba a padecer, morir, pero que iba a resucitar de entre los muertos. Allí en esa resurrección nosotros celebramos la fiesta. Y todo lo hizo con gozo. ¿Ah? Y todo lo hizo con gozo. Mire, el versículo 13, Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Escuche, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, en el creer. ¿En qué creemos? ¿Que Dios hace milagros? No, creemos en la fiesta que estamos celebrando, que Cristo fue levantado de los muertos. Ese es el centro, hermanos, de la palabra de Dios. Ese es el centro, ese es el corazón de la palabra de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a irnos a Gálatas 5:22. Dice así la palabra de Dios acá. Mas el fruto del Espíritu es amor. Escuche, gozo y paz. Por eso celebramos la fiesta. ¿Por qué celebramos la fiesta? Porque este es el fruto, hermanos. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, y ahí sigue la lista. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nuestro espíritu produzca. Amén. Producimos eso. Eso es lo que nosotros producimos, el Espíritu lo produce. Filipenses 4:4.
Filipenses 4:4. Dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice, qué tremendo que es esto. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Escuche, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos, hermanos. Aquí el apóstol está hablándonos del Señor de toda la gloria. Amén. Dice allá en el libro de los Hechos que por mano de Felipe, hermanos, se hacían milagros extraordinarios y que el pueblo estaba gozoso porque veían los milagros. Pedro pasaba a la sombra y el pueblo estaba gozoso porque Pedro pasaba a la sombra y los paralíticos se levantaban. Hasta habla de resurrección de muertos que hubo allí en el libro de los Hechos. Aquí el Señor nos está hablando, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuál Señor? El Señor de gloria, el que resucitó de los muertos. Esta es la orden apremiante, hermano, de vivir una fiesta. En un Señor que resucitó, en un Señor de gloria, en el Cristo que está a la diestra. Dice el libro de Hebreos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hermanos, esto es fiesta. Él, habiendo efectuado la purificación, ya la hizo, ya fue. Ahora está sentado a la diestra porque resucitó. Esto es fiesta. ¿Estamos de acuerdo? Mire ahí Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahora nos gozamos en el Señor. Gozaos en el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Vamos a ver esta cita, 5:16, dice así: estad siempre gozosos. Mire, hermanos, estad siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar nosotros siempre gozosos? ¿Cómo? Conectados con Dios. Hermanos, claro, hermanos, estar nosotros sabiendo esto, que el que resucitó de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, es sabiendo esto. Únicamente sabiendo esto, dice el versículo 16, el versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Esto tiene que ser un motivo de gozo, esto tiene que ser un motivo de paz, esto tiene que ser una fiesta continua para la gloria del Señor. Consciente del poder de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros estamos conscientes de eso, mire, cuando estamos conscientes de eso, una cita que ahora nosotros la leímos, dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó. ¿Se da cuenta, hermanos? El libro de los Hechos nos habla, hermanos, de un montón de milagros, pero en la doctrina, en las cartas de Romanos a Hebreos, nosotros lo que encontramos es ya la resurrección, porque esta es la fiesta, este es el gozo. Juntamente con él nos resucitó. Las cartas, hermanos, nunca nos habla ni nos trata de afirmar en un milagro. Hubieron muchos milagros. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor de gloria? Al menos Jesús de Nazaret. Resucitó a Lázaro, multiplicó los panes, multiplicó los peces. ¿Qué más hizo? Sanó, devolvió vista, devolvió oído, devolvió habla. ¿Qué más hizo el Señor? Levantó paralíticos, limpió leprosos. El mismo Juan, en el libro de Juan, el Evangelio dice, el capítulo 20, pienso que si se escribieran todas las cosas que él hizo, no cabrían los libros en el mundo. No habría papel. Pero, hermanos, maravilla de maravillas. Maravilla de maravillas. Yo espero que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento, como nos lo ha alumbrado a los de la iglesia, el despertar de la gracia. Aquí nosotros, y la fe de nosotros no está fundada en los milagros que él hizo, sino en la resurrección de Cristo. Y juntamente con él nos resucitó. Esto es lo que la palabra de Dios nos habla en el Evangelio. Resucitó. La muerte no se enseñorea más de él, sabiendo esto.
Hermano, usted no encuentra milagros aquí. Usted no encuentra milagros, se encuentra doctrina, y la doctrina es en la resurrección de los muertos. Los milagros se dieron para confirmar que el Señor había resucitado allá en el libro de los Hechos. Conocimiento y esperanza. Ese es el milagro. Miren. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice capítulo 2, versículo 12. Colosenses dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire, hermanos, Convicción. hermano, esto es poder de Dios. Hermanos, oramos a Dios con todo nuestro corazón que Dios nos dé y nos siga dando y le dé a todos los que nos ven por el video una visión, un conocimiento sencillo y claro, hermanos, de la resurrección de Cristo, porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder que Dios quiere que veamos de Él. Esa revelación de la resurrección, ahí está el poder de Dios. Dice Dios, no vean que yo puedo sanar un enfermo, no vean que yo puedo sanar un cáncer, no vean que yo pueda sanar cualquier enfermedad. Vean que yo resucité a Cristo de entre los muertos y la muerte no se enseñoreará más de Él. Allí está el gozo, allí está la fiesta, allí está nuestra fe. Mire, hermanos, qué tremendo. 3:1, Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Mire, hermanos. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Esto es lo que trata el Evangelio, de la resurrección de Cristo. Esto es lo que trata la doctrina a la iglesia, de la resurrección de Cristo, no de los milagros. Y de nosotros. ¿Cómo? Y nuestro espíritu, eso es lo que trata. Esto es lo que trata, hermanos. Esta es la relación que Dios quiere, sin temor a equivocarme, que haya entre el Hijo de Dios y Dios. El poder de Dios, el poder con el que Él resucitó a Cristo. ¿Por qué el poder con el que Él resucitó a Cristo? Porque es allí donde está escondida nuestra vida. Porque es allí donde nosotros fuimos ascendidos a las cosas espirituales. Porque Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Ahí está nuestra justicia delante de Dios. Justos, sin culpa, sin mancha e irreprensibles delante de Él por la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es la predicación. Mire, hermanos, vana es la predicación si Cristo no resucitó. Vamos a estar aquí predicando a un Cristo que hace milagros sin resurrección. Jamás, hermanos. Vamos a ver la última cita, hermanos. Segunda Timoteo capítulo 2. Ahí vamos a terminar, hermanos, en esta mañana. Esperamos, hermanos, que esta palabra sea de edificación, hermanos, para cada uno de nosotros y de los que nos ven por el video. Amén. Así es. Mire ahora, hermanos, la recomendación del Evangelio, con esta última cita que vamos a leer y allí vamos a quedar. Nos dice el Evangelio a todos nosotros y a los que nos ven por el video, le dice el Evangelio al mundo entero: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Ese fue el que le revelaron a Pablo, el que estaba escondido en los profetas y en la ley. Acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo milagros. No, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Esa es la recomendación para ti, mi querido amigo que nos ve por el video. Acordarnos de quién, de Cristo, sí, pero del que resucitó. Del resucitado. Allí está el gozo, allí está la fiesta. Celebremos este mes con esta fiesta gloriosa, creyendo con todo nuestro ser que Dios lo levantó de los muertos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos.
Y esto es lo que hay que acordarse, hermanos, no de los milagros. Así fue como Dios me aclaró esta semana por qué ya no milagros, sino el poder de esta resurrección. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana. Les recordamos, hermanos, que nos ven por el video y a todos ustedes que los martes y los jueves a las 8:15 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, 100 Sur 225 Este de Acueductos y Alcantarillados, solamente los domingos. Muy bien, los declaro bendecidos con toda bendición espiritual, resucitados. Los declaro resucitados, amén. Resucitamos.